la presentación del libro ¿Qué hacer?, de Louis Althusser, publicado en conjunto por Editorial Pólvora y Doble Ciencia. En esta oportunidad van a presentar el libro Ignacio Libretti, Lorena Suirí y Camilo Fernández. Entonces, para comenzar inmediatamente y tener también un espacio para preguntas, comentarios, y si podemos conversar, porque tenemos una hora, ¿no? Vamos entonces a empezar inmediatamente con Camilo y su presentación. Hola, ¿se escucha bien? Sí. Buenas tardes. Quería agradecer para comenzar a los muchachos de Doble Ciencia y Pólvora que me invitaron, y saludar también a los colegas, a Lorena y a Ignacio. Me gusta también ver amigos en el público. Y lo que ahora voy a presentar es un breve comentario con unas ciertas reflexiones, digamos, más bien políticas, de contingencia política, en torno al libro que nos ofrece hoy día Pólvora y Doble Ciencia, ¿Qué hacer?, de Louis Althusser. Esta es una traducción al español de un manuscrito inacabado de Althusser de 1978. El escrito se ubica en las convulsas discusiones teóricas y políticas que cruzaron a los partidos comunistas europeos de la época a raíz del giro hacia lo que se conoció como el eurocomunismo. En ese contexto, ¿qué tendría para decirnos un texto de esas características, ya tan lejano en el tiempo y de debates también ya que no existen, ¿no?, sobre nuestro contexto actual? En este comentario, como les dije entonces, querría destacar algunos elementos del libro, del argumento del libro, que me parecen pueden aportar algunas claves para la lectura de nuestra coyuntura política actual. Después de todo, y a diferencia de los escritos más conocidos de Althusser, abocados sobre todo a la teoría, ¿Qué hacer?, tiene entre sus propósitos ser justamente una intervención política. Aunque el público original de Althusser ya no existe como tal, ¿no? La militancia comunista europea de los 60, 70, tiene a mi parecer mucho que decir a la izquierda actual, sobre todo a la izquierda chilena actual, como se desprende de los tres temas que voy a enfatizar a continuación. Un primer tema central del libro tiene que ver con un concepto clave en la obra de Althusser, ideología, el concepto de ideología. Ya la sola importancia de la ideología en el texto me parece que es un primer elemento a rescatar, ¿no? En sus usos cotidianos actuales, la ideología es un concepto que resulta sumamente vago e indefinido, es más utilizado como arma arrojadiza que como una categoría de interpretación de la realidad, ¿no? Y sobre todo una categoría de interpretación política. Y en tanto ese concepto circula entre activistas y militantes de izquierda, el uso es usualmente la versión más simplista de ideología, ¿no? Es decir, como la simple radiación de ideas desde arriba, ¿no?, de la gente, el Estado, etc., hacia las masas que estas absorberían de manera más o menos mecánica. Eso me parece interpretación de la izquierda, digo la izquierda en general, pensando en la militancia también, en términos amplios, y que uno puede ver también, probablemente sus pares, conocidos, tiene profundas limitaciones, me parece. ¿En qué sentido? Althusser, por un lado, nos recuerda la densidad y la profundidad de la ideología. Está, por un lado, lo evidente, lo que las personas dicen creer y que usualmente se considera expresión de su nivel de conciencia, ¿no? Lo más evidente, yo creo esto, yo pienso esto, yo opino esto, ¿no? Me parece que la izquierda suele moverse a ese nivel, ¿no? Pero por el contrario, en la medida, según Althusser, que somos animales ideológicos, existe también un conjunto de ideas que tenemos sobre el mundo, pues se inscriben en cambio en nuestra propia actividad práctica, en nuestra identidad, y dice Althusser en este texto, en nuestro cuerpo también. Nosotros encarnamos la ideología en tanto la ideología nos constituye como sujetos. El problema, señala Althusser, es que las preguntas políticas, y esto ya lo identifica en el texto, ¿no?, suelen quedarse en el primer nivel, en la superficie, ignorando las ideas no manifiestas que mueven a los sujetos en su vida cotidiana y con las que ellos se identifican. El olvido de esta concepción más amplia de la ideología tiene, a mi parecer, consecuencias sumamente negativas para la izquierda actual, que ha quedado completamente desarmada frente a la indiferencia del pueblo en su proyecto político, y en el peor de los casos, cuando ese mismo pueblo prefiere el proyecto de los adversarios. En ese sentido, me parece que el caso actual del plebiscito del 4 de septiembre
fue un ejemplo de esa problemática, ¿no? El mismo texto de Althusser acá menciona un ejemplo de su época, un documental sobre los trabajadores de la empresa automotriz Alfa Romeo, donde les preguntan por su nivel de organización, es un sindicato muy organizado, con alto nivel de conciencia, combativo, etcétera, etcétera. Pero les preguntan suelen quedarse a ese nivel, ¿no? En el caso del plebiscito que pasó, hubo un caso más o menos contrario, ¿no? Al revés, fue sí, en la prensa preguntarle a la gente por qué votó rechazo para solapar, decir son tontos, dicen una tontera. Cuando en realidad la pregunta es qué es lo que está por debajo de ese nivel más evidente, no lo más superficial. De ahí el Althusser dice, bueno, en realidad ese nivel más profundo de la ideología hay cosas que los sujetos no saben que saben. Me parece que ignorar ese nivel es una primera falencia del que adolecemos en general a la izquierda actual. No me identifico, para ser más transparente también con esa tendencia política. Este primer problema de la ideología nos lleva al asunto que ocupa gran parte del texto de Althusser, la crítica al concepto de hegemonía en Gramsci. Para Althusser la ideología tiene una función clara: reproducir las relaciones de producción y con ello asegurar la estabilidad de la estructura de un determinado modo de producción. Así, en este caso, la ideología para Althusser pivota sobre las condiciones materiales de la sociedad, una especie de un giroscopio, ¿no? El centro se mantiene estable mientras los anillos, que sería la ideología en este caso, la mantienen justamente estable, pero en constante movimiento, cambio, transformación. En Gramsci, en cambio, el momento de la estructura, según Althusser, está ausente o relegado a una zona indefinida, una zona en blanco, porque efectivamente Gramsci no sistematiza cuál es la función de la estructura y cómo se relaciona el momento de la hegemonía y la ideología como estructura, con la estructura. Lo principal para Gramsci es entender la hegemonía como una articulación ideológica que permitiría el consentimiento y la cohesión de la sociedad civil y su equilibrio con el poder represivo que estaría encarnado en el Estado. Esto explicaría, de acuerdo con Althusser, el interés de Gramsci por el carácter puramente histórico de la hegemonía, ¿no? Es decir, las manifestaciones más evidentes de esa articulación ideológica de la sociedad, desatendiendo la necesaria relación que existe con el modo de producción que la sostiene. De lo que se trataría entonces, siguiendo términos muy generales a Althusser, su crítica a Gramsci, sería simplemente constatar y describir los cambios políticos sociales, los que sin embargo no tendrían mayor razón de ser, pues no nos dicen nada sobre el propósito y la razón de ser de dichos cambios ideológicos o hegemónicos. En defensa de Gramsci, creo que habría que decir que la crítica a Althusser es, en mi opinión, injusto en algunos aspectos, sobre todo le acusa la permanente falta de sistematicidad teórica. Gramsci, creo que es más una preocupación de Althusser hacer un sistema a él que una preocupación para Gramsci. Pero no obstante, aquí yo me parece que hay algo importante que rescatar de esa crítica. Y vuelvo a un poco la crítica a nuestra izquierda actual. Al desatender un momento de la estructura material, Gramsci dejó abierta una ambigüedad que permitió una lectura completamente nueva de hegemonía. En esto sigo a un libro reciente de Perry Anderson, justamente sobre el concepto de hegemonía, en donde la hegemonía pasaba a entenderse ahora como una concepción discursiva de la sociedad. En términos políticos, me parece que el caso más representativo de este giro, de la relación con la izquierda actual, están los trabajos de la Chloe Mouffe, que sostiene, me parece, buena parte de las concepciones estratégicas de la izquierda actual, cuyos resultados, me parece, han sido de dudoso éxito. Pues en teoría, y citando justamente a Perry Anderson, los motivos ideológicos de la Chloe Mouffe aparecen demasiado fácilmente desconectables de cualquier anclaje social. Así, al desechar la noción de las clases y sujetos como económicamente preconstituidos, lecturas como la de la Chloe Mouffe abrieron la puerta a su exceso contrario: considerar que todo elemento social es una mera constitución política contingente, discursivamente moldeable. Esto uno lo puede evidenciar en las discusiones cotidianas, ¿no? Frases prehechas como el discurso crea realidad y esas cosas, que se dicen más como de manera intuitiva, pero nunca se profundiza cuáles son sus consecuencias, su importancia. Y la debilidad de esta concepción me parece que queda en evidencia pasando al tercer gran tema del libro: el contraste de Gramsci con Maquiavelo y la discusión en torno justamente de la ideología y la hegemonía en estos autores. Para Althusser, mientras Gramsci había circunscrito el funcionamiento de la hegemonía casi exclusivamente al campo de la sociedad civil, quedando el Estado reducido en su mayor parte al empleo de la fuerza pura y dura, Maquiavelo habría comprendido el rol más profundo que tiene la fuerza en la construcción hegemónica. La fuerza en Maquiavelo, recuerda Althusser, no se limita a la fuerza del león.
metáfora del león, sino que incluye otro tipo de virtud fundamental que está representada en la figura del sordo. Que Althusser lee como la capacidad de usar la fuerza y el consenso de acuerdo con las exigencias del momento. Es decir, no separar estrictamente el momento del consentimiento con la fuerza, sino más bien cómo estos se articulan estratégicamente, ¿no? Cómo se usan o no se usan para ciertos fines, ¿no? En ese sentido, Althusser enfatiza que la fuerza, en esta lectura, puede tener efectos deseables para una determinada forma de consentimiento, lo que significa entonces que el Estado, que en Maquiavelo aparece representado en la figura del príncipe, debe entenderse como una estrategia política de clases en pugna. El Estado es estrategia política, eso lo dice Althusser textual. Para que esa estrategia sea exitosa, se requiere que el pueblo la reconozca como suya. Esto me parece sumamente importante. Es decir, cito a Althusser, que sea presentada, que sea recibida por las masas populares y que ellas se reconozcan en la misma. Efecto que solo puede conseguirse mediante la ideología orgánicamente ligada al Estado. En este sentido, Althusser enfatiza la organicidad de la ideología del Estado justamente en la función que cumple la ideología para Althusser, reproducir las relaciones materiales, reproducir las relaciones de producción. Algo que en Gramsci él dice no está presente. Sabemos que la ideología sirve para articular cosas, para crear cierta hegemonía, pero no sabemos cómo, por qué, para qué. Solo vemos en su expresión más inmediata. Y con esta reflexión cierro, ¿no? Desde mi punto de vista, las concepciones de hegemonía de la izquierda actual, que siguen, me parece, a grandes rasgos las visiones estratégicas que ya mencioné de autores como la Chloe Mouffe, no digo que sean necesariamente la Chloe Mouffe los culpables de todo esto, ¿no? Pero las interpretaciones que a mí me parece que se han hecho de la Chloe Mouffe también, en términos aplicados políticamente, son incapaces de proporcionar justamente esa estrategia política que Althusser identifica en Maquiavelo referirse al Estado. Han sido incapaces de generar la identificación del pueblo con un proyecto político estratégico. ¿Por qué? Porque estas concepciones descansan de sobremanera en el momento puramente lingüístico de la estrategia, es decir, su nivel más superficial, podríamos decirlo, abandonando las condiciones y medios prácticos materiales que permiten concretarla. Me parece en el sentido que el resultado del plebiscito del 4 de septiembre fue en parte expresión de ese descuido. Los esfuerzos por presentar una estrategia política con la que el pueblo pudiese potencialmente identificarse fueron sumamente débiles. Esto es, no se logró desarrollar una hegemonía en sentido fuerte, anclada en la realidad social, material, práctica y por ende en el nivel más profundo de la ideología que identifica Althusser. Incluso desatendiendo las propias advertencias de Gramsci, ¿no? Que una clase debe convertirse en clase gobernante antes de llegar al poder, antes de ser gobierno. Si se pretendía hacer un proyecto de una constitución que no tenía ningún sustento político social en el sentido fuerte, en el sentido hegemónico. Quería ser gobierno antes de ser gobierno socialmente, por decirlo así, ¿no? En ese sentido, destaco y rescato el valor de este libro más allá de las discusiones puramente teóricas que puedo ofrecer Althusser, muchas de ellas ya superadas y ampliamente criticadas, para recomendar este libro más bien como una lectura que puede insertarse en la coyuntura política actual, es decir, traer de vuelta, de regreso a la izquierda, una serie de concepciones que me parecen importantes, que tienen que ver con la ideología, la concepción política de lo social, el sustento material de una cierta sociedad, y la articulación política, ideológica, que está detrás de toda esta relación entre la estructura y la superestructura que tanto enfatiza Althusser en el texto, ¿no? Que deliberadamente no, me parece, han sido abandonadas por la izquierda. Eso en general, cualquier pregunta que podemos dejar para la discusión. Gracias. Ya, bueno, yo también quiero agradecer a las dos editoriales por la invitación a hacer el comentario de este texto de Althusser que se titula ¿Qué hacer? Mi intervención y comentario básicamente va a tratar de dos niveles. Uno más bien de una lectura sistemática y otra más bien de una lectura un poco más suelta para hacer una articulación entre esas dos polos que son relacionales en todo caso. Entonces, lo que yo veo, lo que dice aquí el colega, que efectivamente el libro de Althusser es una propuesta para poder leer contemporáneamente y particularmente el caso de Chile,
hago referencia hoy día a las votaciones en Brasil, que esperemos que salga Lula y no Bolsonaro, que está bastante tenso. Escuché el debate el jueves, terminó a las 9:30 de la mañana, fue muy largo, pero fue en un nivel también horrible, era penoso, por el nivel de falta de debate y de crítica. Eso yo creo que estamos viendo a nivel transversal el concepto de debate político frente a los candidatos o a los medios de comunicación, es como bien deprimente, y eso a mi modo de ver tiene que ver un poco con lo que dice Althusser, con el nivel descriptivo del razonamiento, que no hay una profundización para poder llenar de contenido ciertas categorías que están vacías, digámoslo así. Entonces, lo que a la luz de esta breve introducción, yo voy a leer el texto, y bueno, digo, el texto dice así, ¿qué hacer de Althusser? Refiere, a modo general, sobre tres grandes temas, a mi modo de ver. La lucha de clases como expresión de una línea política, la praxis de la pregunta política y la relación de las clases como expresión de una línea política. Perdón, la praxis de la pregunta política y la relación con el análisis de la situación concreta respecto al conflicto de clases en sus condiciones reales objetivas. El desafío teórico del texto apunta entonces a identificar dónde surge el problema teórico en el análisis de la lucha de clases y qué hacer al respecto. Desde este lugar de enunciación, Althusser interroga a la tradición marxista para develar las condiciones por las cuales comienza a desarrollarse una insuficiencia en el debate teórico en relación al modo de abordar el problema esencial, el cual queda fundamentalmente eludido. Esta laguna, esta insuficiencia, está marcada por la dificultad elemental de Althusser de no considerar los motivos efectivos, es decir, fácticos, de hecho, históricos, territoriales, reales y en detalle del conflicto de clases. Es decir, desde esta temática, la categoría central que moviliza la lucha de clases conforme a las situaciones y condiciones materiales concretas respecto al enfrentamiento entre las clases dominantes y la clase dominada, es para Althusser la noción de antagonismo. Ahora bien, para llevar a cabo dicho análisis de las condiciones concretas de la situación concreta de antagonismo, Althusser propone meramente hacer uso de un supuesto mayor, que es el conocimiento de la teoría marxista, ya que esta teoría faculta indagar en los principios teóricos específicos de la manifestación de hecho del antagonismo como fundamento de la lucha de clases, el cual disgrega taxonómicamente a las mismas clases en oposiciones jerárquicamente contrarias entre sí. Sin embargo, Althusser explica que si bien la teoría marxista es útil para argumentar sobre los elementos concretos inscritos en una situación concreta, lo cierto es que tampoco esto quiere decir una mera aplicación a lo concreto de una teoría, que en este caso es la teoría marxista, ya que se puede correr el riesgo de instalar dicha teoría desde un criterio de verdad que supone que en la situación concreta existe una fundación de verdad que la legitima y que no necesariamente es así. Cito Althusser, la página 44. Dice, si usted aplica una teoría preexistente a lo concreto para conocerlo, usted supone inevitablemente que la teoría contiene ya en sí misma, aunque no será sino generalmente, pero en cualquier caso en principio, la verdad de lo concreto que usted simula esperar de la aplicación de la teoría. Si usted acepta esta posición y se la generaliza, ello viene a significar que la teoría marxista posee en sí misma y de antemano, bajo la forma teórica, la verdad de todo lo que puede presentar en el mundo bajo la forma de lo concreto. Fin de la cita. En segundo lugar, Althusser se interroga, y es el capítulo que inicia el texto, por el quid del asunto. Lo pongo, ¿cómo se llama? A saber, por la cuestión de conocer qué quiere decir el qué del qué hacer, tal como dicha pregunta inaugura el libro como tal. Por su parte, la pregunta que interroga por qué hacer conlleva otra cuestión que tiene que ver con lo que hay, entre comillas, en la pregunta misma, en su contenido, es decir, el qué, entre comillas, de hecho de la cuestión. Dicho en palabras de Althusser, lo que está contenida en el hecho de la interrogación en cuanto tal, en la página 38. En virtud de aquello es que se hace necesario pensar allí, lo pongo en cursiva, es decir, a partir del hecho de la interrogación, hay que mirar y conocer más de cerca, en detalle y en el detalle, los mecanismos estratégicos que orientan
así como organizan el conjunto de posiciones e ideas subyacentes en la producción capitalista. Esta situación está suficientemente subrayada por el hecho cursiva concreto del enfrentamiento, el cual legitima los antagonismos expresados en las luchas de clases y sus condiciones materiales de existencia. A decir verdad, en la misma pregunta, a saber, en la especificidad del ay de la pregunta, se entrecruzan tanto la puesta en juego teórica, concerniente al estatuto del antagonismo, inscrito en el tema de la lucha de clases, como la puesta en juego del estatuto, o más bien del lugar donde se posiciona lo concreto de las condiciones que determinan situaciones antagónicas de reproducción de lucha de clases. En efecto, el modo de operar de aquel entrecruzamiento de puesta en juego, en que se pasa de un discurso prescriptivo de cómo se debe hacer, o más aún, qué es la idea de hacer en la praxis, a fin de captar los mecanismos de explotación de la clase burguesa y su estrategia que no ha sido sino la movilidad como condición absoluta del juego del capitalismo en su fase de desarrollo. Entonces se va desde el discurso prescriptivo a un discurso descriptivo sobre lo que es y ha sido aquella condición absoluta amparada por un examen teórico que la ha hecho patente. Como resultado, dirá Althusser, se ha dado lugar a la necesidad de recurrir de forma constante y de manera más injustificable a un historicismo absoluto, que es la crítica que instaura Althusser a Gramsci en el segundo capítulo. De este modo, el libro ¿Qué hacer? Nos muestra cómo, entre comillas, resolver la pregunta que gira en torno a la temática del texto en general, que no es sino dónde y cómo surge la dificultad teórica en el análisis de las luchas de clase y qué hacer al respecto. Desde este contexto teórico e histórico es que estoy tentada a decir que la problemática de fondo en el texto es, me lo pregunto, ¿en qué debe basarse la denuncia de la ideología capitalista inscrita en la clase burguesa para generar condiciones objetivas de cambio a largo plazo y que orienten una pregunta política? Y, correlativamente, cómo dar cuenta de la aparente identificación entre la común facultad de discernir la conciencia política de las condiciones objetivas de un conocimiento y la demasiado frecuente confusión de aquella identificación entre ambas en la tradición del comunismo y las teorías que lo han sustentado. Las dificultades que observa Althusser en el tratamiento argumentativo de su texto son las de una concepción de la lucha de clases enmarcada particularmente en el análisis de la misma desde una necesidad histórica. Esta situación ha conllevado una práctica visual en la tradición de los partidos comunistas europeos, escudados por la tradición marxista, de pasar por encima de estas dificultades elementales, sosteniendo de entrada que la conciencia de clase ha captado los antagonismos entre la clase dominante y la clase dominada, oponiendo algunas reservas verbales bajo el foco de un supuesto saber de dicho antagonismo. Más aún, el principio clásico de la conciencia de clase obrera respecto a los efectos de la explotación y sus condiciones materiales de producción, de reproducción de clases, asimismo, el postulado del capital financiero, junto a sus fluctuaciones como la plusvalía en relación a la movilidad de mano de obra y la fuerza de trabajo, los cuales se traducen en el, cito Althusser, el devenir mercancía de la mercancía, en la página 30, pero que es una cita que recoge Althusser de Marx, han descansado en un esquema historicista que ha tenido un valor lógico, el cual ha justificado por parte de la tradición teórico-marxista un uso metodológico para poder explicar de forma descriptiva y empírica lo concreto del antagonismo alcanza su verdad, su necesaria verdad, en su esencial dependencia del carácter histórico en el cual se inscribe el cambio. Más aún, el peligro que suscita el Althusser, la identificación esencial del cambio con la historia, conlleva la fórmula que dice Althusser en la página 50, lo concreto es lo cursiva, en realidad lo cursiva es lo histórico. Sin embargo, esta fórmula no permite advertir que existen estructuras relativamente estables que no solo producen sus propios cambios en lo concreto, sino igualmente estos cambios son producidos por aquellas estructuras estables. De suerte que ahí se genera una relación entre cambio y estabilidad como medio de producción de la propia estabilidad del cambio. Se trataría de pensar entonces que en lo concreto, el análisis concreto de la situación concreta del antagonismo pasa por el análisis del cambio en lo histórico. La aporía que se presenta ahí por parte de la tradición marxista, analiza Althusser, corresponde íntegramente a su naturaleza y a su situación. Por una parte, se tiende a comprender que hay un motor de la historia, que es la crítica de Althusser en la página 44, es la lucha de clases. Entonces, lo que sostiene esta fórmula es que hay una naturaleza histórica, es decir, un absolutismo histórico cuando se considera que todo escenario concreto
es cambiante y por esto mismo cambia en la historia y en lo social. A su vez, lo social, al ser cambiante, se somete a los procesos históricos, los cuales son formas de lucha de clases. En consecuencia, la naturaleza de la lucha de clases define el motor de la historia. Así pues, la verdad de la lucha de clases es, en última instancia, absolutamente historicista. Por otra parte, por la idea de la situación histórica de la lucha de clases, esta comprende una forma ampliada del modo de producción capitalista porque lleva de la mano la velocidad del ciclo de reproducción y crecimiento de la explotación. Por ende, es un proceso que marcha solo, lo dice Althusser en la página 47. Por tanto, no se puede conocer en lo concreto su carácter histórico porque en sí mismo va cambiando, cambios que son producción por su misma historicidad. Todo esto es una crítica. Sin embargo, Althusser critica esta tautología, ya que este mismo proceso de cambio en el capitalismo no es sino la persistencia de su propia estabilidad. Persistencia que se traduce en la conservación del mismo antagonismo que a su vez y al mismo tiempo va cambiando su forma en las diferentes maneras de compresión de los polos opuestos de la lucha de clases, siendo este antagonismo la base estructural estable que mantiene el modo de producción capitalista. Tomar en consideración esta dinámica es tomar distancia del historicismo absoluto y así lo señala Althusser. Esta estructura estable es antagónica, es del antagonismo que divide a las clases en clases, que permite comprender que todos los cambios en la historia, en las formaciones sociales capitalistas, no en su detalle, sino en lo esencial son otros tantos medios de perpetuar esta estructura estable de la relación de clases de la explotación capitalista, la estructura estable de la relación de clases de la explotación capitalista, la estructura estable de la división conflictual del conjunto de la sociedad en dos clases. Esta estructura antagónica no puede permanecer como la misma, sino a condición de producir el cambio de sus propios términos antagónicos como el medio de perpetuar su propia estabilidad. Fin de la cita en la página 51. Bueno, Althusser después de esto, y ahí me voy con una lectura más suelta, empieza a dar ejemplos de los diferentes modos de cambio en que se dan dentro de esta estructura estable, que sigue siendo antagónico. En el fondo el tema del antagonismo, que yo creo, a mi modo de ver, que es la categoría clave que mueve el texto, digámoslo así. ¿Qué hacer con este antagonismo? Que se sigue reproduciendo. Ahora, el cambio, y también la otra categoría que me parece interesante, el concepto de cambio como la forma que reproduce la estructura, y esta idea de cambio que permite comprender en lo concreto del cambio y implica escudriñar en estas estructuras estables y su estabilidad. Lo que nos interesa entonces es cómo opera esta estructura, ¿ya? Esta estructura que se mantiene y se sigue persistiendo de manera estable. Entonces, claro, lo que dice Althusser más o menos es que hay condiciones de estabilidad de la estructura antagónica que mantienen este cambio, que permiten la extracción del plusvalor, que es el corazón de la explotación, ¿ya? Y esta estructura estable se mantiene en el enfrentamiento de la lucha de clases, ¿ya? Y por lo tanto, ahí él termina más o menos, y empieza ya a introducir, y después de manera de fondo, la crítica que establece a Gramsci. Y más o menos son unas 3-4 líneas de crítica que yo las creo más o menos. Primero, el tema del vacío del concepto de infraestructura, que Gramsci no lo considera. Para Althusser, Gramsci solamente se queda en el concepto de superestructura y obvia el concepto de infraestructura. El concepto de infraestructura en Althusser es clave para poder pensar en detalle los procesos y en el fondo las condiciones de la estrategia objetiva para poder estudiar estas estrategias que se mantienen y se perpetúan. El otro elemento que veo yo que mantiene y que critica Althusser a Gramsci es precisamente esta idea del historicismo, pensando el historicismo como un bloqueo histórico, e incluso plantea que el bloqueo histórico es un acontecimiento de una unidad histórica ética, así como citando a Hegel, ¿ya? Sobre todo el Hegel de los fundamentos de la filosofía del derecho, donde él habla del estado ideal, ¿ya? Entonces, claro, aquí esta idea de estado ideal es un estado de totalidad, una totalidad ética, y en ese concepto de totalidad ética se sigue pensando una unificación hegemónica que ejerce sobre el pueblo a través de los intelectuales orgánicos, que es otro concepto que Althusser critica de Gramsci. Y bueno, y los otros elementos son la revolución pasiva, digámoslo así, en relación o en contraposición con la revolución activa, y en ese sentido, lo que yo veo, y ahí termino, me interesa el silogismo que critica Gramsci a propósito del historicismo, de Althusser sobre todo el historicismo de Gramsci,
y cómo el historicismo absoluto finalmente termina siendo una filosofía de la historia. Y él, lo cito, dice, todo es filosofía, dice Althusser sobre Gramsci. La verdad de toda filosofía es la filosofía de la praxis. La praxis es, en su esencia, actividad. Por lo tanto, todo es actividad. En conclusión, se establece este eurocentrismo, o sea, este eurocomunismo que se basa fundamentalmente en esta teoría de Gramsci que tanto critica Althusser. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Se escucha? Gracias. Bueno, camarada, amigo, gracias por la invitación, gracias también a los asistentes. Sabemos que por efecto de las condiciones ambientales está un poco difícil entrar mucho en algunos detalles, pero el texto justamente lo que hace es invitarnos a pensar, invitarnos a tomar la teoría como algo que es realmente importante, y en ese sentido esquivar la dificultad no nos va a ayudar en demasiado. Yo voy a hacer lectura de un texto que escribí en función de la presentación, y espero que por supuesto nos ayude también a entrar en el libro de Althusser desde el lugar que nos corresponde a nosotros, que es desde la situación histórica y la situación política chilena. Comienzo. En noviembre de 1936, orientados por el octavo Congreso Extraordinario de los Soviets de la Unión Soviética, los ciudadanos de la URSS debaten el proyecto de constitución política elaborado por el Partido Comunista Bolchevique con mira al periódico histórico entrante. Dicho proyecto busca consagrar, en términos de sus responsables, la victoria completa del sistema socialista en todas las esferas de la economía nacional, dando por superada tanto la explotación del hombre por el hombre como la dictadura del proletariado. No exento de polémica, el documento es criticado por ciertas omisiones que, según los críticos, ocultan tendencias derechistas en el seno del Estado, entre ellas la ausencia de la palabra comunismo en la propuesta constitucional. Respondiendo al presunto déficit, José Stalin aborda la crítica en sentido conceptual, diferenciando constitución política de programa político. En su informe presentado al Congreso antes señalado dice, y lo leo, una constitución no debe confundirse con un programa. Esto significa que existe una diferencia esencial entre una constitución y un programa. Mientras un programa formula lo que todavía no existe y lo que hay que alcanzar y conquistar en el futuro, una constitución, por el contrario, debe tratar de lo que existe ya, de lo que se ha alcanzado y conquistado en el momento presente. Un programa se refiere principalmente al futuro y una constitución al presente. Fin de la cita. Tras la afirmación del timonel soviético late un claro mensaje. No corresponde hablar de comunismo en la constitución de la URSS porque la organización política del Estado es de carácter socialista. En consecuencia, la idea de comunismo aún resulta programática, no siendo transferible directamente al texto constitucional. De ahí la necesaria misión. Aunque no me citan ni referencias directas, en este punto, Stalin sigue los pasos de Hegel, quien, en su enciclopedia de ciencias filosóficas, se refiere a la cuestión del poder constituyente de la siguiente manera. La pregunta de quién hay que atribuir el poder de hacer una constitución, qué autoridad ha de hacerla y cómo ha de estar organizada tal autoridad, es equivalente a la pregunta de quién tiene que hacer el espíritu de un pueblo. Si se separa la presentación de una constitución de la representación del espíritu, como si ésta existiera o hubiera existido alguna vez, sin poseer una constitución que le fuera adecuada, la opinión que así se expresa solamente demuestra la superficialidad de un pensamiento que no conoce la interdependencia del espíritu. O sea, la conexión entre la conciencia de sí mismo y su realidad efectiva. Lo que así se llama, comillas, hacer una constitución, no ha sucedido jamás en la historia, por causa de esta inseparabilidad, como tampoco ha sucedido hacer un código. Una constitución solo se ha desarrollado desde el espíritu en identidad con el propio desarrollo de este, y ha emanado al mismo tiempo junto con las fases de la configuración externa y con las variaciones que son necesarias en virtud del concepto. El espíritu que habita interiormente y la historia que solo es precisamente su historia, son lo que han hecho y hacen las constituciones. Fin de la cita. A juicio de Hegel, la Constitución necesariamente cristaliza el estado espiritual del pueblo, aunándolo a través de su escritura. Por tanto, de haber un texto constitucional que no se ajuste a realidad, será el derecho adquirido por las fuerzas involucradas en el desarrollo de sus contradicciones quien resolverá el problema ciñéndose a los hechos. O sea, rectificará el texto, proveyendo uno adecuado al verdadero estado espiritual del pueblo. Volviendo al caso soviético, en eso estriba el acierto tras la distinción marxista-leninista entre constitución y programa. Reservando el concepto de comunismo para su programa, el partido se distancia provisoriamente del Estado, augurando nuevas contradicciones. Que la lucha de clases no las haya resuelto en sentido revolucionario es cuestión aparte. Sabemos que la concepción y diagnóstico que inspiraron la redacción de la Constitución Política de la Unión Soviética en 1936, considerada por mucho tiempo la más democrática del mundo, resultan cuestionables.
No obstante, la distinción entre constitución y programa evoca una verdad elemental. En política, confundir realidad con deseo conduce a errores de gravísimas consecuencias. A nuestro entender, tal confusión explica el resultado del plebiscito el 4 de septiembre de 2022, y que el pueblo chileno rechazó por amplio margen electoral el texto elaborado por la Convención Constitucional, cerrando el ciclo político abierto en 2019 por el estallido social. Para decirlo todo una vez, proponerle al pueblo chileno un programa político en forma de constitución, confiando en la letra lo que corresponde a la movilización de masas, es subestimar tanto su inteligencia como sus facultades históricas. En vez de consolidar la correlación de fuerzas que viabilizó el proceso constituyente, ampliando su rango de acción, la Convención Constitucional monopolizó la representación del campo popular, caricaturizando sus demandas. Las que fueron inquietud del tránsito a maduración, plurinacionalidad, regionalización, nacionalización, solidaridad, etc., por efecto de los límites inherentes a toda constitución, dicho, se volvieron flancos abiertos del proyecto, condenándolo al fracaso. Visto así, no es de sorprender que la ciudadanía rechazara el texto, entregando a la derecha chilena un triunfo que no le pertenece. Ante semejante contradicción interna al texto constitucional, no caben externalidades que puedan explicar el resultado. De hecho, insistir en que fueron las mentiras del rechazo las que miraron el campo llenado por la prueba, invirtiendo el resultado del plebiscito de entrada, solamente la miopía de una izquierda incapaz de vencer o morir. Sin embargo, la lucha de clases sigue. Haber perdido la chance de redactar una nueva constitución a través de una convención paritaria, plurinacional e independiente, no lo libera del mandato ciudadano el 25 de octubre de 2020, día en que el pueblo chileno votó masivamente en favor de generar un nuevo texto constitucional. Téngase en cuenta que el resultado del 4 de septiembre no significa que la población apoye la constitución vigente. Simplemente rechazó el texto que propuso la Convención Constitucional. En consecuencia, a pesar del duro revés electoral, la tarea sigue pendiente. Dicho esto, cabe preguntar, ¿qué hacer? Llegó el momento de referirnos al libro que motiva nuestra intervención. Oponiéndose a los análisis elaborados por el Comité Central del Partido Comunista Francés al momento de implementar las resoluciones del 22º Congreso de la Organización, en su libro intitulado ¿Qué hacer?, Luis Althusser se refiere a la relación entre estrategia, línea política y consigna de la siguiente manera, lo cito: a menudo es difícil, e incluso muy difícil, extraer inmediatamente ciertas consignas de una línea estratégica, porque en sí misma, cuando las condiciones ejecutivas de la realización de estas consignas dependen en cuanto tales inmediatamente de las condiciones de la línea política, por su parte, no ha tomado seriamente en cuenta. Cuando la línea política no las ha tomado en cuenta, es decir, no ha reconocido la existencia de estas condiciones y no las ha analizado correctamente, es una ilusión que la consigna, incluso extraída, esta línea política formalmente justa, va a poder milagrosamente hacer por su cuenta el trabajo que le corresponde a la línea política. Ocurre como si una consigna pudiera ser formalmente falsa, incluso si está sacada una línea formalmente justa. Concepto de lo que corresponde a toda consigna política para definirse como tal, o sea, orientar el cumplimiento de la táctica a una situación histórica determinada. Althusser critica el carácter abstracto de los enunciados coyunturales del PC, correctos en su formulación, pero inadecuados en periodo. Frases como luchar contra los embargos, defender el poder de compra de los trabajadores, o luchar para extender la democracia, por muy ilegítimos que parezcan, no explican el antagonismo que ejercen muchas clases en Francia, volviéndose meras declaraciones de principio. Al resultar incapaces de otorgar conquistas populares, tales consignas nulifican sus estrategias de origen, condenándolas a desaparecer. Dicho en términos políticos coloquiales, queman las posiciones que representan, forzando la revisión programática del partido. Invirtiendo la premisa con que Silvio Rodríguez explica el golpe de Estado chileno en 1973, de un fuego prematuro, nunca surgirá un sol. Según Althusser, el formalismo que caracteriza las consignas del PSF radica en la matriz conceptual de sus análisis, el empirismo. En lugar de evaluar objetivamente el desenvolvimiento de las contradicciones de clase desde la matriz productiva, el Comité Central recurre a instrumentos tales como las encuestas para obreros, con tal de obtener datos sobre la situación histórica, generando diagnósticos marcados por arbitrariedad subjetiva. En consecuencia, las consignas del partido se vuelven irrealizables, pues la correlación de fuerzas se inclina en otra dirección. A juicio del filósofo francés, la base de este éxito es el pensamiento de Antonio Gramsci, principal inspirador del viraje comunista, cuyo principio absoluto es criticado en ejercer de la siguiente manera. Cito: si el histórico contiene en sí mismo, inmediatamente, es decir, empíricamente, su propia esencia, en el límite bastaría con estar atento a la serie de acontecimientos históricos, tal y como se dan en su empiricidad. Esto es lo que hace Gramsci, toma las descripciones arbitrarias por verdaderos análisis. Gramsci no es un teórico de la historia, sino un lector de la historia. La historia para él es como un texto que se entrega inmediatamente su sentido para que él lo lea. Su sentido. Justamente toda la ilusión está ahí. Puesto que un texto no entrega su sentido a quien lo lee, sino un sentido que nace del encuentro, de la imposición y del conocimiento de un sentido en el texto, con todos los textos que rondan y llenan la cabeza de su lector, porque
están en el aire. Esto es lo mismo que dice que Gramsci de la historia, en la discusión del historismo absoluto, idéntico con el historismo absoluto, que por razones que no tienen nada que ver con la historia, a lo cual ahí la van a leerla, el sentido de la historia fue inmediatamente en su lectura. Asumiendo la historia como una totalidad homogénea y continua, donde cada experiencia es comparable a las demás, independientemente de sus respectivas diferencias, Gramsci retrotrae el marxismo desde las ciencias hasta la filosofía, descuidando la autenticidad de la teoría fundada por Carlos Marx y Federico Engels. Por una parte, el materialismo histórico cede lugar a la praxis, volviendo su equilibrio civil. Por otra, la infraestructura es dividida por la superestructura, borrando los contornos de la instancia moral. Con Larry anterior, desaparición del concepto marxista de lucha de clases y con él de dictadura al proletariado. Esta última reemplazada por la noción de hegemonía, concebida para acercar el Estado desde la sociedad civil, todos estos términos de Gramsci. En estos términos, no es de sorprender que los eurocomunistas utilicen la teoría del dirigente italiano para consumar dicho viaje. También hay que hacer reconocer la autora griega. En efecto, Gramsci autoriza el eurocomunismo a pensar la toma del poder del Estado no como el resultado de un ataque frontal, es decir, de una violencia popular que enfrenta todo derecho y se desentiende de la democracia, sino como el resultado de una guerra de posición, donde trata de apoderarse de la sociedad civil detrás de cuyas trincheras y destacamentos está sentado el Estado. Siguiendo la ruta abierta en la revolución teórica de Marx y Papel y Capital, donde también critica el pensamiento de Gramsci, al cruce insiste la necesidad de comprender el análisis político como actividad productiva, sorteando los límites de la experiencia. A lo largo de su trayectoria, el filósofo francés fue bastante claro en señalar que la posición política de clase no cae del cielo, sino que emerge el trabajo científico e ideológico del partido a cargo de orientar el mucho que hace proletario. En tal sentido, la crítica institucional al empirismo es comparable a la crítica leninista hacia el culto a la espontaneidad, que, en el quehacer de Lenin, es formulada así. Toda oración a la espontaneidad del movimiento obrero, toda mengua del papel del elemento consciente, el papel de la socialdemocracia significa simultáneamente, con entera independencia, si el que nos cae este papel lo desea o no, el fortalecimiento de la influencia ideológica burguesa entre los obreros. Fin de la cita. Según Lenin, por efecto de sus condiciones laborales, los trabajadores están permeados de ideología dominante, siendo esta la que orienta el modo como representan sus intereses inmediatos. En general, lo anterior implica que reduzcan su lucha de clases al ámbito económico, logrando mejoras parciales en las condiciones de explotación, pero manteniendo intacta la relación social capitalista. Para superar esta tendencia, profundizando las directrices de Carlos Kautsky, el dirigente ruso sugiere importar la ideología revolucionaria al seno del movimiento obrero, aprovechando las fisuras abiertas por la contradicción entre capital y trabajo. Al respecto, también en el PC, Lenin dice: hemos dicho que los obreros no podían tener conciencia socialdemócrata. Esto solo era posible transmitírselo desde afuera. La historia de todos los países demuestra que la clase obrera, por sus propias fuerzas, está en condiciones de suscribir pura y exclusivamente una conciencia neutral y única. Esto es, la convicción de la necesidad de agruparse en asociaciones, liderar luchas patrón, exigir del gobierno tal o cual ley necesaria, etc. Sin embargo, la doctrina del socialismo nació en las teorías filosóficas, históricas y económicas que fueron creadas por los representantes instruidos de las clases poseedoras de la intelectualidad. También los fundadores del socialismo científico moderno, Marx y Engels, pertenecían por su posición social a la intelectualidad burguesa. Del mismo modo, en Rusia, la teoría socialdemócrata surgió completamente independiente del flujo espontáneo del movimiento obrero. Surgió como consecuencia natural e inevitable del desenvolvimiento ideológico de la intelectualidad socialista revolucionaria. Fin de la cita. Aunque Lenin exagera la división entre intelectualidad revolucionaria y movimiento obrero para subrayar los límites objetivos de la espontaneidad, de no simpatizar con los demandas populares o intelectuales, jamás va a poder realizar el poder del proletariado, su mensaje resulta bastante elocuente. Es imposible generar una posición política de clase sin superar las inclinaciones reformistas del pueblo explotado. Precisamente aquí se convergen todos los puntos que abordamos anteriormente, desde el resultado del plebiscito salido en Chile, hasta la relación entre el combate constitucional al empirismo con la oposición leninista al culto a la espontaneidad. Y con esto cierro. Lejos de inventar una concepción iluminista, la crisis de la importación de la ideología revolucionaria nos recuerda que las verdaderas transformaciones sociales no ocurren por la vía del papel, ni tampoco del movimiento espontáneo de masas. Extremos que marcaron el comienzo y final del reciente proceso constituyente. Aunque las diferentes formas de lucha vienen determinadas por la situación histórica, sin organización política capaz de superar la inercia coyuntural, ninguna movilización popular podrá vencer las reacciones internas que, de vez en cuando, le inclinan en favor de los intereses de la clase dominante. Por tanto, mucho más importante que redactar una constitución maximalista, llena de líneas y sectores oprimidos y de políticas todavía irrealizables, es dotarse de un programa cuya estrategia exceda los márgenes de las relaciones sociales vigentes, inspirando tácticas adecuadas a cada periodo histórico. Para lograrlo, urge exorcizar el oportunismo tras las desviaciones empiristas, falta del culto a la espontaneidad, asumiendo que las consignas solamente funcionan
cuando la línea política es adecuada. Tal es la respuesta que sugerimos a la pregunta sobre qué hacer luego del 4 de septiembre. Pregunta a la que el libro Althusser contribuye activamente desde la teoría marxista. Gracias. Muchas gracias. Unos minutos para preguntas, comentarios, intervenciones. Así que, abierta la palabra, le agradezco por la presentación. Gracias a los expositores. Está combativa la jornada, está difícil seguir el hilo, pero hay un esfuerzo también en el público. Es una pregunta general, es una observación de la pregunta. Con la pregunta, es como si ve usted una relación entre ideología, hegemonía y acumulación de fuerza. Esa es la pregunta. Y una observación es como en torno a la... Desconozco el texto, no lo he leído, pero estas observaciones que todos reconocen hacia Gramsci, si Camilo señalaba que podía ser injusto, a mí me parece que también de la siguiente medida, y quiero saber entonces si a ustedes les parece o es totalmente desechable, que es que la historia, en algún sentido para Gramsci, también tiene una forma concreta, o sea, que es no puramente descriptiva, que es la forma nacional, como una acumulación o una absorción de cierta evolución histórica real. O sea, la forma nacional como forma moderna de movilizar fuerzas sociales y políticas es real, no es una pura idea. Entonces, no es un mero relato, es un relato cuya potencia tanto crítica para comprender el entramado de las instituciones modernas, como también su transformación, puesta en juego revolucionaria, y es viable. Entonces me parece que ahí hay algo que darle una vuelta, porque finalmente la transformación o la guía de combate de Gramsci va a pasar por la idea nacional popular. Entonces, ese pueblo tiene una formación histórica moderna nacional que no es una ideación meramente. Eso. Perfecto. Víctor. Bueno, sí, yo quisiera preguntar por la noción, o mejor dicho, la idea de la primacía de lucha de clase, por sobre las clases. Para que no quede, parece que la impresión en esta necesidad de avanzar en los objetivos, de profundizar, como se ha dicho acá, o de no mantenerse solamente en lo descriptivo, ¿no? Eso yo escuché, se enfatizó. Pero se avanza también al tema de la estabilidad. Lorena ahí apuntó mucho a eso. Pero darle una vuelta más a eso para que no quede nuevamente la idea, ¿no? De que Althusser lo que hace es establecer una estructura por sobre, ¿no? La transformación de la historia. Algo así como, no sé, una forma, tal dicho así, ¿no? Sobre las relaciones, sobre la propia lucha, ¿no? Entender ese punto, me parece que puede ser muy esclarecedor. ¿Hay detrás de la lucha una forma? ¿O precisamente la lucha es la que produce esa forma? ¿O la lucha está atravesada por esa forma? O sea, son distintos niveles. Me parece que había que esclarecer eso para no recaer en la interpretación tradicional que se hace de Althusser como estructuralista. Así como porque estos libros, los inéditos, me parece que enfatizan el tema del primado de la lucha clásica con toda fuerza, ¿no? Y por lo tanto hay el tema de la estrategia, etc. Así que bueno, yo puse también como consulta para que ustedes puedan Ya, yo voy a ser bien breve. No sé si responda a todos sí. Yo creo que efectivamente la cuestión nacional es fundamental en cualquier estrategia de lucha de clase. De hecho, me parece que el llamado de atención que está haciendo en cierta medida Althusser, no directamente, y de hecho al final del texto hace una crítica también a que esto de eurocomunismo quizás solo es eurocomunismo por la chapa, pero finalmente es una discusión acerca del socialismo democrático, tiene que ver un poco con eso, con el análisis concreto de la situación concreta. Hay un énfasis en el libro, para referirme solo a eso, al hecho de esclarecer
el antagonismo específico que está determinando el desarrollo de la lucha de clases, no el antagonismo formal. Por eso también la crítica a las consignas del PCF. Para ser más concreto, yo me tomaría el ejemplo del Partido Comunista Portugués. El Partido Comunista Portugués, cuando fue el viraje eurocomunista, no lo asume, decide no tomar ese viraje, decide, eso sí, reemplazar el concepto de dictadura del proletariado por poder popular, básicamente para soslayar las connotaciones negativas del concepto de dictadura, pero se presta también a hacer ciertas concesiones populares que hoy en día serían recriminables. Por ejemplo, apoyar la tauromaquia. Así de concreto. Y no porque al partido le guste la tauromaquia, sino porque necesita llegar a ciertos sectores donde si tú prohíbes o vas contra la tauromaquia por una cuestión de tradición nacional, muy probablemente te vas a tirar encima a sectores que, objetivamente hablando, tienen intereses que pudiesen contribuir en tu desarrollo de lucha de clase. Entonces yo creo que ese factor nacional, no sé si lo abarco completamente desde ahí, pero se tiene en cuenta, o se debe tener en cuenta. El punto es salir de estas como consignas, digamos, pseudo-democráticas, formales, que son políticamente correctas, en principio como enunciados, pero que Althusser dice no le hacen sentido a nadie, objetivamente hablando. O sea, preguntar a los obreros que piensan de su explotación no necesariamente te va a dar una respuesta. Lo que se necesita es tocar la fibra. Aquí lo que se está discutiendo es si tú necesitas un partido o un movimiento, yo creo, finalmente. Y eso es como el llamado, no por nada que esto se llama que ser. O sea, no existe pregunta inocente en la filosofía y en la política tampoco. Tienen que estar ahí permanentemente, como una sombra. Yo hubiese esperado mayor diálogo, pero convengamos que es un texto inédito, entonces yo lo estaría por ahí. En cuanto al tema de la relación entre lucha de clases sociales, bueno, ya la respuesta de John Lewis, incluso antes, pero la respuesta de John Lewis, Althusser es bien claro en plantear el primado de lucha de clases, que lo que viene a hacer a decir no existe obrero trascendental ni burguesía trascendental, sino que lo que existe son momentos circunstanciales y coyunturales que definen las posiciones. Ahora, el punto es, ¿qué te interesa a ti? ¿Hacer una revolución, por decirlo de alguna manera, o te interesa conquistar una cierta imagen idílica que tú tienes de lo que supuestamente es tal o cual sector de la sociedad? Y en ese sentido yo creo que el llamado justamente a fijarse en el antagonismo central tiene que ver con eso. O sea, tiene que ver con la capacidad que tú tienes de entender cómo la lucha de clases hace que incluso sectores que pueden parecer reaccionarios, en algún momento específico de la historia, dejen de serlo. Ejemplo concreto, relación entre el Partido Comunista Chino y el Kuomintang en la época previo a la Gran Marcha. O sea, el Kuomintang, que es una organización de corte fascista, abiertamente de corte fascista, Partido Nacional Revolucionario, era un partido que en algunos distritos en China se agarraba a balazos con el Partido Comunista y en otros distritos iban justo hasta la elección interna. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de entender en el momento específico cómo la lucha de clases te impone ciertas relaciones, te impone cierta actividad. Y esa cuestión es fundamental. No se trata de condenar o no abiertamente algo. Y si me permite una licencia, esa precisamente es la sabiduría del Partido Comunista Chileno, por ejemplo, al decir, luego del resultado del plebiscito, nosotros estamos dispuestos a conversar hasta con los republicanos. ¿Por qué? Porque no ganamos. No tenemos correlación de fuerza para pasar por alto todos los sectores a vida y por haber. De lo que se trata es de entender el momento y la situación histórica completa. Lo dejo ahí, van a extenderlo más porque creo que ya leí demasiado, así que ya... No, se voy a latear más, entonces... Estaba entretenido al lado, yo creo que mejor me quedo ahí. A ver, yo también voy a dar un poco de cosas agregadas respecto a las relaciones que tú preguntas entre hegemonía y lucha de fuerza. Leyendo de clave althuseriana, yo creo que sí, porque cuando Althusser habla en la parte final, a propósito del concepto de ideología, como sujeto sin proceso, precisamente la estrategia a largo plazo y no que sea inmediata, es que lo hegemónico de una fuerza, de una lucha de fuerza, sea precisamente pensar estos procesos ideológicos de sujetos sin proceso. Entonces yo creo que hay una relación interesante ahí y que se puede materializar, digamos así, se puede hacer cuerpo en diferentes estrategias políticas, tal como dice aquí, con respecto a los partidos políticos, con respecto también a cómo quizás los modos estratégicos que han sido un poco... ha habido error, ha habido cosas que no se han sabido hacer, quizás, no sé si tiene que haber una sabiduría con respecto a eso, pero yo creo que lo interesante de la propuesta de Althusser es precisamente, claro, que tiene que haber una estrategia. Y una estrategia que implica también pensar el concepto de ideología, como dice aquí, como cuando hablaba del concepto de Estado, el tema de la ideología. Entonces, yo creo que hay una relación súper fuerte porque tiene que ver con una lucha de fuerzas. ¿Ya? Ahora bien, con respecto a esta idea de una primacía de la lucha de clase por sobre las clases, o sea, está claro que Althusser está pensando siempre en el concepto de lucha. ¿Ya? O sea, la lucha es una tensión y implica una fuerza. Entonces, no es pensar el antagonismo como, o sea, lo que ocurre, a mi modo de ver, que yo visualizo un poco, es que
el problema antagónico es justamente seguir manteniéndose, que el cambio, digamos así, es de un lugar para otro. Hay como una inversión, ¿ya? Pero no se sale de unas estructuras de dominación. Entonces, finalmente, siempre la burguesía está operando. Entonces, claro, ¿de qué manera estratégica se puede hacer? Se pueden crear condiciones, digámoslo así, no tanto subjetivas, sino que condiciones objetivas. Porque también Althusser en un momento del texto, en una parte, en un episodio, habla que efectivamente hay voluntad objetiva para hacer cambio. Pero si hay condiciones de producción capitalista, de explotación, son condiciones objetivas que ameritan que los partidos y los movimientos se organicen estratégicamente para ver cómo cambiamos objetivamente esas estructuras de explotación. Entonces, no necesariamente tiene que ver con el tema de la voluntad subjetiva. Pues ahí yo creo que hay elementos que hay que ir trabajando, que efectivamente, claro, es un texto que yo encuentro que, insisto, también digo y reitero como los compañeros, que en realidad es un texto muy atingente y contingente para poder hacer una lectura de lo que está ocurriendo aquí en Chile, sobre todo. Eso. Bueno, yo comentar brevemente la observación de Gramsci. ¿Cómo fue tu comentario sobre Gramsci? Era puramente descriptivo. Sí, pero claro. Y lo que me parece, en este caso, comparto hartas cosas con Gramsci. Hablando de lo que tú decías, el técnico injusto que también mencionaba, claro, Althusser está pidiendo una teoría, y probablemente Gramsci no quería, no podía tampoco hacer una teoría en sus condiciones. También estamos viendo la discusión política más inmediata que Gramsci es muy explícita, ¿no? Que la crítica al economicismo, al determinismo económico. En ese sentido creo que el valor de Gramsci, a propósito de la cuestión nacional, es, bueno, estos procesos más profundos que tienen relación con la relación de estructura y superestructura se nos aparecen en realidad, nosotros la conocemos por los procesos de la superestructura. La cuestión histórica, la cuestión nacional, es uno muy evidente en las constituciones de las sociedades políticas modernas. En ese creo que el valor de Gramsci está ahí, en poner el foco en ese proceso, cómo tratar ese proceso, de ahí, bueno, paso a un poco el comentario del Partido Comunista Portugués. Yo destacaría el caso también histórico del Partido Comunista de Chile también, la adopción, bueno, eso no solo en Chile, pero aquí fue particularmente exitoso de la cuestión nacional, como un elemento guía de la política comunista, es decir, no un comunismo abstracto, sino anclado en la cuestión nacional, que es capaz de hacerse cargo de una cierta realidad puramente historicista, puramente descriptiva, pero que es capaz de transformar en una estrategia política importante, ¿no? O sea, el Partido Comunista en los años 30 en adelante se declara nacional, adopta la historia nacional, reinterpreta los el patrio revolucionario, hace todo un proceso, digamos, al nivel de la superestructura, lo podríamos decir así, pero que es sumamente importante. Creo que en ese sentido, no sé si la lectura de Althusser, en ese punto tan excluyente con Gramsci, vaya de su crítica. Y ahí claramente la ideología, la pregunta entre hegemonía y ideología, la acumulación de fuerza, la ideología, esto ya es una visión más personal sobre la ideología, como elemento articulador que permite eso. Aquí trasluce mucho también Althusser el nivel más inmediato de la ideología, como las ideologías particulares también. No solo la ideología como esta especie de cemento social a nivel más general y abstracto, sino también cómo aparece la ideología en sus versiones más particulares. La ideología burguesa o ciertas ideologías, no menciona la ideología en particular, socialismo, comunismo, las versiones más fundamentales del concepto de ideología, ¿no? Elemento también que permite articular esa relación entre hegemonía y las relaciones de fuerza, si no anda la cosa. No es espontáneo como enfatizaba Ignacio, no se puede entender que aparezca solo porque hay un estallido social, solo porque hay una ideología correcta o buena, o como ese mito salazariano de que el pueblo es bueno, no sé, el socialismo, ¿no? Eso se construye ideológicamente. Muy bien, entonces con un aplauso terminamos la presentación. Agradecemos a Camilo, Lorena y Ignacio. El libro está a 10.000 pesos, en pólvora y en doble ciencia. Así que muchas gracias. Niño,
Marcelo, aquí solamente apago el... No sé, compadre. Cierro la transmisión. Parece que irá, claro. Seguro que esa señal